Buenas noches y bienvenidos. Esta noche tengo una escalofriante colección de historias de Deepwood para que disfruten. Pero estén advertidos, varias de estas historias son especialmente perturbadoras y gráficas. Este video no es apto para personas sensibles o impresionables. Han sido advertidos, pero por ahora es hora de ponerse cómodos y dejar que la oscuridad tome el control. Mi vecino solía ser un guardabosques para el Servicio de Parques Nacional. Ahora está jubilado, pero de vez en cuando, después de unas cuantas bebidas, comenzará a compartir estas historias conmigo. Estaba trabajando un turno nocturno en las montañas Apalaches en una noche despejada. Era alrededor de 75. Unos 30 minutos después de iniciar su patrulla, sintió que algo le tocaba el hombro. Era una gota pegajosa de líquido e instintivamente levantó la mano y se la limpió. Cuando miró sus dedos bajo el haz de su linterna, estaban cubiertos de sangre. Entonces comenzó el verdadero horror. Inclinó sus luces hacia los árboles. Alto cerca de 100 pies arriba estaba el cadáver destrozado de un ciervo, retorcido como si hubiera sido aplastado en un tornillo de banco. Sus extremidades se doblaban de formas que la naturaleza nunca pretendió, y la carne colgaba de su hueso astillado. La cosa no estaba simplemente muerta. Parecía una escena de violencia. Y el árbol en el que estaba alojado no tenía ramas durante al menos los primeros 20 pies. Ningún puma o oso podría haberlo arrastrado hasta allí, estaba seguro. No se esperaba la presencia de pumas en esa zona del estado. Se quedó allí congelado. El bosque se sintió de repente muy pesado al día siguiente cuando regresó con un equipo para examinarlo. El ciervo había desaparecido, no quedaba rastro de la sangre, ni una rama perturbada, pero esa sensación de que estaba siendo observado persistió. La segunda historia me asustó más. Mi vecino no estaba de servicio para esto, estaba de vacaciones haciendo senderismo por el Parque Nacional New River Gorge en Virginia Occidental. Es enorme, más de 65,000 acres de senderos sinuosos, pueblos fantasma y pura naturaleza. Había estado caminando por un sendero familiar cuando notó un sendero lateral tenue, probablemente un sendero de ciervos, o tal vez algo cortado por ciclistas. Estaba de humor para una aventura, así que se desvió, rompiendo ramas y fue a marcar su ruta. Cuanto más caminaba, más silencioso se volvía. Reinaba el silencio, sin trinos ni brisa. Fue entonces cuando lo encontró y en un claro había un edificio, no una cabaña, sino una estructura de tamaño completo y no estaba desmoronándose ni en decadencia. Las ventanas estaban intactas. El techo se veía sólido, sin musgo ni podredumbre, simplemente estaba allí. Como si hubiera sido dejado en el bosque ayer. Curioso, se acercó y resultó que el edificio era una iglesia. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Entró silenciosamente y el aire olía ligeramente a piedra húmeda y cera de vela. Pero el interior estaba limpio. Demasiado limpio. Sin escombros. Los bancos estaban intactos. El altar estaba en pie y sobre el altar había un gran libro encuadernado en cuero. Al acercarse más, notó que algo andaba mal. El libro no era una Biblia. El texto era extraño. No era un idioma que reconociera. Y los símbolos que decoraban las paredes y el altar no eran cruces, eran desconocidos, dentados e intrincados, como algo salido de un antiguo culto. Fue entonces cuando sintió esa sensación, cuando la piel se te eriza y el estómago se te anuda, y cada instinto le gritaba que saliera de allí. Retrocedió despacio, tratando de no hacer ruido. Luego escuchó un suave crujido. No esperó para ver quién o qué estaba allí. Salió disparado por la puerta hacia el bosque, siguiendo el rastro de ramas rotas hasta estar a salvo, sin mirar atrás. Más tarde reportó el edificio a las autoridades del parque. Lo descartaron, tal vez una vieja iglesia de un pueblo minero abandonado. Aún estaba estructuralmente sólido, sin necesidad de revisión. Pero él sabe lo que vio y lo que sintió. Que nunca debió entrar en ese lugar y que algo más debió haber estado allí con él. Dijo que todavía sueña con ello, el libro, los símbolos, el silencio y los pasos que seguían detrás.
Mi padre no era solo un leñador, era un cortador. Uno de los pocos capaces de manejar las cosechadoras de árboles bestias de la sierra. Máquinas construidas como tanques armadas con cuchillas giratorias capaces de cortar pinos de 100 pies como mantequilla. Su trabajo lo llevó a los confines más lejanos de la naturaleza salvaje, lugares tan remotos que no aparecen en ningún mapa, justo en medio de la nada. Este trabajo ya estaba fuera. El camino hacia la montaña había sido devorado por el tiempo, cubierto de árboles caídos, deslizamientos de tierra y espesa maleza. Les llevó 3 semanas abrir un camino para la máquina. Nadie debía estar allí arriba. No había senderos, cazadores ni señales de vida. Solo el silbido del viento y el crecimiento mecánico de los dientes de metal mordiendo la madera. Mi padre estaba emparejado con otro cortador, un tipo llamado René. Trabajaban largas horas, a menudo durmiendo en campistas golpeados estacionados cerca de la zona de trabajo. El pago se basaba en volumen, no en tiempo, por lo que se esforzaban en turnos de 16 a 20 horas. Solo en ese bosque día tras día. Comenzaron con las extrañas voces fragmentadas de las radios que se filtraban a través de sus auriculares, susurros apenas audibles, sílabas entrelazadas con estática que no significaban nada. Cambiaron de canales, pero las voces los seguían. A veces sonaba como risas y otras veces como charlas demasiado distorsionadas para entender y demasiado claras para ignorar. Cuanto más se adentraban en el bosque, más claras se volvían las voces. 2 hombres conversando en tonos bajos. No eran trabajadores y no eran del equipo. Mi padre y René concordaron en que algo andaba mal. No eran excursionistas perdidos ni supervivientes. Ellos eran acechando. Fue entonces cuando empezaron a hallar cosas. Extraños contenedores oxidados en la maleza, fogatas improvisadas aún calientes con cenizas y bolsas de basura enterradas bajo las hojas. Era evidente que alguien más vivía allí con ellos. Pero la montaña estaba a 2 horas y media de la señal más cercana de civilización, y no había forma de entrar, excepto por el camino que ellos mismos habían despejado. No tenía sentido. Luego encontraron la tienda. René lo vio escondido en la línea de árboles, camuflado debajo de helechos y suciedad. Dentro de un saco de dormir, una bolsa de lona abollada. Y cuando la abrieron, ropa interior de niños. Docenas de pares. No solo eso, sino también cuerda, cinta adhesiva. Luego bocetos arrugados de niños dibujados a palo siendo agredidos, dibujados con garabatos infantiles perturbadores, fotografías espontáneas de niños en parques y patios mirando por encima de sus hombros. La manzana en el suelo junto a la bolsa de dormir estaba fresca. No estaban solos y la persona allá afuera era mucho peor de lo que habían imaginado. René quería irse inmediatamente, pero mi padre, siempre terco, siempre intentando soportar el dolor, se negó. Insistió en terminar el trabajo. Solo unos días más. Acordaron hablar por radio solo en emergencias, con la esperanza de escuchar más de los intrusos. Lo que escucharon los puso los pelos de punta. Un hombre hablaba de recolectar leña y otro se quejaba del ruido de las máquinas. Ni siquiera parecía que se estuvieran escondiendo. Sonaban cómodos, como si esta fuera su montaña. Una tarde, tras un largo día de cortar, mi papá se hartó. Agarró la radio y ladró. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Hubo silencio, y las voces nunca regresaron. Esa noche René despertó a mi papá en pánico. Coge tu arma, hay alguien afuera. Mi papá se levantó en total silencio, y luego escuchó pasos suaves rodeando la caravana. Algo raspó debajo del chasis de metal, luego un clic, la perilla de la puerta girando. La puerta de la caravana se abrió lentamente, pero nadie subió. Esperaron en la oscuridad y pasaron los minutos, luego sonidos de rasguños justo más allá de la puerta. Mi papá asintió a René y se arrastró hasta la puerta con la pistola en la mano, descargada. Se percató tarde. Las balas estaban en su mochila, pero nunca las encontró. Mientras se acercaba a la puerta, un destello de movimiento, luego un dolor ardiente.
Una hoja dentada rasgó desde su ceja derecha a través de su nariz hasta su mejilla izquierda y tropezó saliendo de la caravana, cayendo fuertemente. Un hombre armado con un cuchillo lo persiguió y se abalanzó sobre él. Otra figura apareció detrás de ellos, pateando a mi padre en la cabeza con botas de punta de acero. Aturdido y casi inconsciente, vio a René saltar de la caravana y derribar al atacante. El segundo hombre huyó hacia el bosque como un fantasma. El otro con el cuchillo se apresuró tras él, dejando atrás solo una mancha de sangre en la tierra y un destello de hoja a la luz de la luna. No durmieron esa noche. Condujeron horas a través de la oscuridad hasta el pueblo más cercano, donde mi padre recibió puntos y una cirugía reconstructiva parcial. La hoja se había desgarrado su ojo derecho. Hasta el día de hoy se parece menos a un ojo humano y más a la pupila rasgada de un gato. Ni él ni René volvieron allí nunca más. 2 semanas después, la cuadrilla de Tala volvió para concluir la tarea. Uno de ellos, un tipo llamado Keegan, desapareció. Lo encontraron días después, abandonado en una zanja al costado del camino de Tala, atado, amordazado, violado, con la garganta cortada tan profundamente que casi le habían quitado la cabeza. La policía nunca encontró a los hombres. No hubo arrestos, no hubo sospechosos. Mi padre no ha trabajado un día en el bosque desde entonces, y a veces se despierta gritando en la noche. Hace unos 15 años vivía en Sulphur, Oklahoma. ¿Mi patio de juegos? Los Chickasaw. El área de recreación nacional Chickasaw. Amaba tanto ese parque. Recorrí más millas en mi bicicleta que en cualquier otro lugar. Recorrí casi todos los senderos y carreteras. Todos los días montaba mi bicicleta de montaña por los senderos y solía estar en casa al anochecer la mayoría de los días. Una noche, sin embargo, se había alejado más de lo usual. En mi camino de regreso decidí recorrer el sendero desde un área conocida como Buffalo Springs, donde tienen bisontes vivos y había un gran manantial para que todos disfrutaran. Mientras volvía a caballo, sabía que se acercaba el final del sendero y tendría que cruzar un puente de piedra sobre el arroyo, luego subir por el camino hasta mi casa. Era de noche en ese momento, y todo lo que tenía para ver era la luna llena. Quizás estaba a unos cientos de metros de distancia cuando sentí un dolor agudo en mi muslo izquierdo. Me detuve y miré alrededor para ver qué me golpeó. Luego escuché un ruido que sonaba como algo golpeando fuertemente el suelo frente a mí. Había una roca del tamaño de una pelota de béisbol rodando por el sendero. Estaba confundido y comencé a mirar hacia el lado de esta colina. Justo cuando giro mi cabeza para mirar, casi me caigo de mi bicicleta cuando otra roca viene volando hacia abajo, golpeando mi rueda delantera. Finalmente ajusto mis ojos para mirar y veo a alguien muy alto y oscuro y cubierto de pelo en la cima de la colina, lanzándome estas cosas y gritando. Grité que tenía un celular y llamaría a la policía. En realidad no tenía un teléfono celular en ese momento. Esto pareció enfadarlo. Comenzó a cargar colina abajo hacia mí y yo, por razones obvias, encendí la moto y me fui. Justo cuando crucé el puente, escuché un enorme ruido de salpicadura en el arroyo y vi que se había lanzado una gran roca. Estaba libre para ir a casa, pero estuve asustado todo el camino. A la mañana siguiente fui a la estación de guardabosques y se lo conté. Él pregunta si fuiste atacado por Bigfoot. No sé qué era, pero algo intentaba lastimarme allá afuera. Está bien, Justin, si veo a Bigfoot te lo haré saber. Dije que estaba bien y me fui. Justo la semana siguiente estaba montando a la luz del día cuando el guardabosques se acercó a mí y me pidió que subiera. Cuando pregunté por qué, dijo que quería mostrarme algo. Fuimos al departamento de policía en la ciudad y antes de salir del coche se vuelve hacia mí y dice: solo tengo que pedirte una disculpa. Seré honesto, no te creí cuando me contaste tu historia de ser atacado. Pero ha llegado a mi conocimiento que algunas personas en la misma área esa misma noche fueron atacadas de la misma manera, diciendo que vieron una cosa grande y peluda, lanzando rocas y palos y gritando. Llamaron a la policía y salieron con algunos otros guardabosques, incluyéndome a mí, y entonces recordé lo que me dijiste cuando llegamos.
y comenzamos a subir la colina. Efectivamente nos estaban lanzando rocas y cosas, con las armas desenfundadas y gritando. 2 oficiales derribaron a un hombre. Medía 6 pies 5, alto, desnudo, cubierto de barro, con cabello y barba largos. Había huido del centro de veteranos. Al parecer creía estar de vuelta en Vietnam e intentaba eliminar al enemigo. El guardabosques me contó todas estas cosas y terminó diciendo que tuve mucha suerte porque en realidad estaba intentando acabar con mi vida. Entramos a dar mi declaración policial. Tuvieron que enviarlo a una instalación más segura para su tratamiento. Incluso hoy aún me estremezco al recorrer ese sendero, siempre con los ojos fijos en la cima de la cresta. Hace unos años, mi novia Ava y yo, ambos excursionistas experimentados, decidimos enfrentarnos a un tramo más remoto del Sendero de los Apalaches. Habíamos hecho partes de él antes, principalmente secciones concurridas en el norte, pero anhelábamos la soledad y la encontramos en el área de recreación nacional Mount Rogers, cerca de la frontera con Tennessee. El plan era simple: 4 noches a través de un bosque denso y puentes empinados, con el último día terminando en Damasco. Nos fuimos a principios de octubre, justo cuando las hojas se estaban volviendo doradas. Había un frío en el aire y estacionamos el coche en un pequeño estacionamiento de grava fuera de White Top Road y comenzamos a caminar con mucho ánimo y mochilas demasiado llenas. Durante los primeros días no vimos a nadie, solo ciervos atravesando la maleza y cuervos en el dosel, graznando como si se estuvieran riendo de algo que no podíamos ver. Había una extraña belleza en el silencio. La tercera noche montamos el campamento en una hondonada poco profunda a unos cientos de pies del sendero. Ava encontró un pequeño hueco acogedor entre los árboles, casi invisible desde cualquier ángulo. Eso nos gustó. Era seguro y estaba oculto. Esa noche el fuego estaba bajo, solo brasas brillantes, y nosotros estábamos metidos en nuestras bolsas de dormir dentro de la tienda, cuando sentí su mano en mi hombro. «Despierta», susurró con urgencia. «Hay algo afuera». Me quedé congelado. El bosque estaba en total silencio, sin viento, búhos o grillos. Solo un silencio tenso. Luego escuché un lento arrastre a lo largo de la pared de nylon de nuestra tienda. Ava agarró mi brazo. Sonaba como un cuchillo antes, como si estuvieran probando la tela. Mi pulso latía tan fuerte que apenas podía oír. Busqué a tientas el revólver del juez que guardaba en mi mochila, cargado con cartuchos de .4 o 10. Me quedé allí, congelado y escuchando, sin desabrochar la tienda. Luego un chasquido crujido y otro chasquido. Pasos deliberados, lentos. Descomprimí la tienda, solo lo suficiente para salir y escanear la oscuridad. La luna estaba enterrada detrás de las nubes, pero capté un vistazo de movimiento bajo el suelo justo más allá de la línea de árboles. Encendí la linterna. Su duro haz de luz blanca cortaba a través del bosque, pero no había nada. Di un paso adelante, las hojas crujían debajo de mí, luego a mi derecha un crujido. Giré hacia eso, la linterna temblaba en mi agarre. Una silueta sombría se escabulló por el bosque. Luego, de nuevo a mi izquierda, otro sonido. Alguien o algo estaba jugando conmigo. Grité hacia el bosque que estaba armado y juro por Dios que dispararé si se acercan. Pero nada respondió. Estuve de guardia hasta el amanecer, observando cómo las sombras se movían como seres vivos. Cuando finalmente volvió la luz del día, caminé hasta el perímetro y encontré lo que temía. Una huella parcial de bota en el suelo blando, más grande que la mía, hundida pesadamente. Quien la dejó estuvo cerca. Y observando, desmontamos el campamento rápidamente y caminamos rápido, sin descanso, sin hablar. El bosque se sentía tenso, como si esperara algo. Esa noche hallé un sitio cerca de un acantilado con una saliente rocosa natural. Acomodamos la tienda contra la pared de roca, pensando que nada podría acercarse por detrás. Aún así, no podía quitarme la sensación de que nos estaban siguiendo. Cada ráfaga de viento, cada rama que se rompía, me enviaba un escalofrío por la espalda. Pedí a Ava los 1911. Manténlo cerca, no dudes.
Apunta al pecho, asintió ella, su rostro pálido y tenso. No creo que ninguno de nosotros realmente creyera que estábamos a salvo. Pasaron las horas, intenté mantenerme despierto, pero finalmente ganó el agotamiento. Y no sé cuánto tiempo estuve fuera antes de que escuché movimiento, un susurro suave y cuidadoso, y el sonido de algo siendo arrastrado. Me levanté con la pistola en la mano y Abapni se movió por un momento. Contra la delgada tela de la tienda lo vi. Quizás de 1,73 m, con la cabeza inclinada, inmóvil, como si nos escuchara respirar. Les grité que se largaran de ahí y que estaba armado. Alguien se lanzó a correr a través de la maleza. Salí disparado de la tienda. Nuestro equipo estaba destrozado, con comida y ropa esparcidas. Alguien había estado hurgando en él con propósito. Seguí el rastro hasta el arroyo cercano, y fue entonces cuando vi a 4 de ellos. Luces naranjas parpadeantes, sostenidas por figuras en el lado lejano del arroyo, apenas visibles a través de los árboles. Ninguno de ellos se movió, solo observaban. Retrocedí con el corazón acelerado y volví corriendo hacia Ava. Nos vamos ahora, dejamos todo atrás, excepto nuestra mochila y armas. No hay tienda, no hay estufa, solo equipo de supervivencia, mientras nos movíamos de regreso hacia el sendero en plena noche. El bosque a nuestro alrededor cobró vida con sonido, ramas rompiéndose. Voces bajas e ininteligibles, no susurros, tal vez cantos, no lo sé. Pero el ruido me puso la piel de gallina. Horas después, cuando el amanecer se filtraba entre los árboles, llegamos a una curva pronunciada. Me di la vuelta instintivamente y él estaba allí, uno de ellos parado justo en medio del sendero. Solo una silueta oscura contra el cielo gris azulado. Levanté el arma y grité: ¿quién eres? Él. Se dio la vuelta y regresó a los árboles. Nos movimos sin parar hasta llegar al borde de Damasco. No recuerdo las últimas millas. Estábamos corriendo en pánico y vapores. Nunca supe quiénes eran esas personas o qué querían. Pero hay algo más que animales o personas viviendo precariamente en esos bosques. Es peor. Y nunca volveré. Esto ocurrió hace unos años, a principios de abril. Había planeado un viaje en canoa en solitario de 2 días por el río Courant en Missouri. Si nunca has estado, es un río alimentado por manantiales, que serpentea a través de densos bosques y acantilados de piedra caliza. Absolutamente hermoso y tranquilo. Corta a través de un valle con una enorme cuenca de lluvia, algo que no aprecié completamente hasta que fue demasiado tarde. Sabía que llovería. El pronóstico anunciaba lluvias constantes, pero había remado en peores condiciones. Supuse que el agua subiría 1 o 2 pies, tal vez 3 como máximo, nada con lo que no hubiera lidiado antes. Empezó a lloviznar en la mañana y partí. El río estaba tranquilo, los árboles apenas comenzaban a brotar hojas y tenía todo el lugar para mí solo. Para la tarde, la llovizna se había convertido en lluvia real, implacable, fría y empapante. Nunca cesó. La segunda noche estaba exhausto y empapado. Monté mi tienda en una barra de grava que estaba a 6 pies por encima de la línea de agua, un lugar perfecto. Comí algo frío de una lata y me metí en mi saco de dormir y me desmayé al sonido de la lluvia golpeando la tienda. Pero alrededor de las 4 de la mañana me desperté. Algo se sentía mal. Al principio pensé que estaba soñando, pero luego me di cuenta de que el suelo debajo de mí se estaba moviendo. El suelo de mi tienda se ondulaba como una cama de agua. Me puse mi lámpara de cabeza y desabroché la solapa. Toda la barra de grava estaba sumergida. Lo que había estado a 6 pies sobre el río, ahora era una pequeña isla de 3 pulgadas y se estaba encogiendo. El río actual se había hinchado durante la noche hasta convertirse en algo irreconocible. Marrón, rápido y rugiendo como un tren de carga en la oscuridad. Los árboles a lo largo de la orilla estaban hasta las rodillas en agua y mi equipo flotaba dentro de la tienda. Me apresuré a arrastrar todo lo que podía llevar al canoa y remé hasta el punto más alto que pude encontrar, una estrecha cresta apenas por encima de la inundación. Pasé la siguiente hora en la media luz intentando hervir café en una estufa de campamento equilibrada dentro de la canoa. Estaba frío, temblando, empapado, pero aún demasiado aturdido para entender cuán mal se había puesto.
Cuando el sol salió, el verdadero miedo se instaló. Un ruido que era bajo y constante comenzó a construirse río abajo, algo parecido a una avalancha distante. Levanté la vista y lo vi. Un grupo de 4 árboles completamente crecidos, raíces, troncos, todo, estaban flotando hacia mí. No troncos, sino árboles enteros flotando en el agua como palillos llevados por una corriente de inundación. Detrás de ellos, la barra de grava en la que había dormido estaba siendo removida y succionada. Las piedras rodaban como monedas en una licuadora. Todo estaba en cámara lenta y no tenía a dónde ir. Solo yo y una canoa, acorralados entre una cresta y una trampa mortal hecha de corteza y raíz. Un árbol giró de lado, dirigiéndose directamente hacia mí. El río iba a aplastarme como a un insecto. Y luego, nada menos que por un milagro, otro árbol lo golpeó primero. Los dos colisionaron y el segundo árbol atrapó al primero en sus raíces enredadas, redirigiéndolo lo suficiente para que girara lejos de mí. Si no lo hubiera hecho, no estaría aquí compartiendo la historia contigo. No sé si fue suerte o el río mostrando misericordia, pero me senté en esa canoa durante otra hora temblando, viendo cómo el agua consumía todo en lo que me había parado la noche anterior. Cuando la gente habla de que la naturaleza es hermosa, olvidan que puede volverse salvaje. Sin previo aviso, al río no le importa si revisaste el clima, no le importa si eres un campista experimentado, o simplemente buscas paz. Cuando quiere tomar, toma todo, y si tienes suerte te deja justo lo suficiente para remar y alejarte. Era joven cuando sucedió. 15, pero en muchos aspectos todavía un niño. Siempre he sido un poco paranoico, quizás demasiado consciente de lo frágil que realmente es la seguridad. La mañana antes de la escuela dije algo estúpido, algo que no podía retractar. Le dije a Sam, mi mejor amigo y torturador a tiempo parcial, que iba a caminar a casa a través del bosque. Ella me había molestado antes, rodando los ojos y llamándome miedoso de todo. Las palabras eran ligeras en su lengua, pero quemaban en mi mente, y quería demostrar que podía ser una chica valiente, aunque sea una vez. Las palabras ni siquiera eran tan malas. Las vías cortaban una línea tranquila detrás de nuestra escuela y llevaban casi directamente a mi patio trasero, a unos 15 minutos a pie. Así que después de que sonó la campana final, me eché la mochila al hombro y salí de la acera hacia la línea de árboles. Los primeros minutos estuvieron bien. El camino era estrecho y enredado en raíces y hojas desmoronándose que cedían con cada pisada. A mayor profundidad, mayor silencio. No había coches ni estudiantes, solo el frágil aliento del bosque presionándome a mi alrededor. De repente me di cuenta de que ya no podía ver la escuela. Fui tragada por este pánico creciente y seguí adelante, tratando de reírme a mí misma. «Estás bien, Maggie, solo son los bosques». Aceleré mi paso, cuidando de no tropezar con el desorden de palos y rocas que llenaban el camino, y fue entonces cuando escuché un sonido, un gemido bajo y húmedo. Me congelé a mitad de paso. Mi primer pensamiento vergonzosamente fue Sam. Tal vez me había seguido para intentar fastidiarme. Eso era tan típico de ella. Rodé los ojos y grité, tratando de ser valiente. «No tengo miedo de ti, Sam». Di un paso alrededor de 2 grandes troncos podridos, listo para atraparla agachada detrás de ellos con esa tonta sonrisa suya. Pero no era Sam. Era un hombre que no conocía. Sucio y desaliñado, agachado contra la madera con sus jeans alrededor de sus tobillos y una mano bombeando entre sus piernas. Su rostro estaba manchado de suciedad, la barba irregular y salvaje, y la ropa colgaba de él como trapos. Me miró con los ojos inyectados en sangre y sonrió. Luego gimió mi nombre. Maggie. No podía moverme, no podía hablar. Mi cuerpo me traicionó. Me mantuvo en su lugar mientras mi cerebro gritaba para correr. Me quedé allí como una estatua rota mirándolo. Él sonrió más ampliamente con los dientes amarillos y húmedos, como si pudiera ver directamente en mi alma, y luego corrí, aplastando la maleza, tropezando, cayendo y volviendo a levantarme. El mundo era una mancha de verde y marrón. Un grito desgarró los árboles, crudo y primal, y detrás de mí,
Escuché que él gritaba mi nombre de nuevo. No miré atrás. Salí de los árboles y entré en mi patio, los pulmones ardiendo, las piernas temblando, y corrí directamente a la casa. Cerré la puerta detrás de mí y la cerré con llave, y me lancé a mi habitación. No se lo conté a mis padres. Estaba muy asustado y avergonzado. Avergonzado de que me paralicé. Avergonzado de que no luché. Avergonzado de que de alguna forma retorcida me haya ocurrido a mí. Así que cuando mi mamá llamó a la puerta y mi papá preguntó qué estaba mal, dije que nada. Me quedé encerrado en mi habitación toda la tarde, acurrucado en mi cama tratando de olvidar lo que vi, tratando de entender el hecho de que un hombre que nunca había conocido sabía mi nombre. Finalmente, de alguna manera, me quedé dormido. Desperté de nuevo justo antes de la medianoche. Un gruñido bajo me trajo de vuelta a la conciencia. Al principio pensé que simplemente estaba soñando, pero luego lo escuché de nuevo. Estaba en mi ventana. Su rostro sucio estaba enmarcado en la apertura de mi ventana deslizada abierta. No estaba adentro, aún no, solo se inclinaba, con los brazos apoyados en los alféizares. No podía gritar, no podía moverme. Mis extremidades estaban congeladas. Me pones tan duro, bebé. Las palabras rompieron algo en mí. Estallé en sollozos violentos, jadeando por aire. A pesar de eso, mi cuerpo no respondía. Mi pistola de balines estaba al lado de mi cama en el suelo, pero se sentía como si estuviera a 1 milla de distancia. Se rió suave y con aliento, como si todo esto fuera una especie de broma para él. Por favor, vete. Finalmente logré decir entre sollozos. Me imitó con un tono agudo y burlón. Por favor, vete y... Luego volvió a reír y luego comenzó a subir. Me sacudí para volver a la vida. Grité y él se sobresaltó. Perdió el agarre y cayó hacia atrás por la ventana. Oí cómo se estrelló contra los arbustos, lo vi cruzar el patio y perderse en la oscuridad. Mis padres irrumpieron en mi habitación. Todavía estaba gritando y señalando frenéticamente la ventana abierta, gritando que había un hombre adentro. Mi papá no dudó, cojeó directamente a través de la ventana tras él, gritando en la noche. Pero era tarde, el hombre había huido. Se llamó a la policía y al llegar registraron la zona. Fue entonces cuando encontraron el nido. Había estado viviendo en el desván sobre nuestro garaje. Mantas, envoltorios e incluso botellas vacías. Un depredador humano escondiéndose a solo metros de donde yo dormía. Después de esa noche, nunca volvió. La policía nunca lo atrapó, pero desde entonces no me he sentido seguro. Aunque han pasado 2 años, aún reviso los cerrojos y mantengo las ventanas cerradas, sin importar el calor. Aún me asustan las sombras y entro en pánico con los ruidos nocturnos. Desde entonces nunca he vuelto al bosque y nunca lo haré. Mi teoría. Creo que me escuchó a mí y a Sam hablando esa mañana. Escuchó cómo me molestaba, me escuchó decir que caminaría por el bosque, pasamos por el garaje en nuestro camino hacia su auto. Él debió haber estado en el desván entonces, solo escuchando. Creo que fue al bosque esa tarde sabiendo que yo estaría allí. Y creo que estaba esperándome. Nunca me he sentido tan mal en mi propia piel. Todavía no entiendo por qué sucedió, pero sé que este miedo no es irracional. A veces es lo único que te mantiene vivo. Tenía 15 años cuando esto sucedió. Mi familia había llevado la autocaravana a lo profundo del bosque para un viaje de campamento con mi tía, tío y primo. Yo era el niño más grande y con una sólida brecha de 2 años entre yo y los demás, me sentía a la deriva. Muy mayor para sus juegos y muy joven para estar con los adultos. Pero todo cambió cuando me reconecté con algunos adolescentes que habíamos conocido en viajes pasados. En menos de 1 hora éramos como amigos de toda la vida. Esa noche los adultos sugirieron un juego de caza del hombre. Se repartieron linternas, los equipos se dividieron en corredores y cazadores, y yo terminé con los corredores, lo que nos dio una ventaja de 5 minutos para escondernos en cualquier lugar del bosque oscuro como la brea. Más temprano ese día encontramos un extraño pequeño camino, un túnel a través de un espeso matorral que parecía más una pista de animales que un sendero, estrecho y bajo. Había que agacharse o arrastrarse para pasar.
Lo recordé mientras los cazadores contaban hacia atrás, mientras los demás se dispersaban. Me agaché en el camino moviéndome con las manos y las rodillas. Las ramitas rasguñaban mis brazos y las ramas se enredaban en mi cabello mientras me deslizaba más adentro, el corazón latiendo con fuerza. Eventualmente los cazadores pasaron cerca. Sus haces de luz barrían la entrada del sendero, pero nunca me detectaban. Me ajusté más adentro del matorral tratando de permanecer en silencio. Luego vi un sendero lateral casi invisible, medio cubierto de musgo y ramas. Entré arrastrándome, curioso, se abrió en un pequeño hueco y allí, arrugado en la tierra, estaba el cuerpo desnudo de una joven, pálida, inmóvil y ensangrentada. No podía gritar, no podía moverme, mi cuerpo se bloqueó y solo me quedé mirando. Sus ojos estaban abiertos e inmóviles y me miraban directamente. Mis rodillas estaban empapadas en algo espeso y oscuro. Luego escuché movimiento, pasos pesados, jadeos. Una persona descendía por el angosto camino. Susurré y los pasos se detuvieron. Luego aceleraron. Me quedé congelado, apenas respirando, y por algún milagro el hombre no encontró el hueco. Lo escuché pasar por la entrada arrastrando algo. El metal tintineaba, suave y agudo, como cuchillos moviéndose en una bolsa, y luego corrí. Salí disparado del matorral cual animal salvaje, quebrando ramas y pisando hojas. Me oyó. Su respiración se intensificó mientras me perseguía y no me atreví a mirar atrás. Mis piernas apenas funcionaban, todas paralizadas por el miedo. Resbalé con raíces y rocas, pero logré regresar al sendero principal, gritando como un loco. Las luces parpadeaban, aparecían rostros, voces llamaban y me desplomé en el campamento temblando, tratando de explicar lo que vi. Los adultos se quedaron en silencio absoluto. Luego entraron en pánico. Mi mamá y mi tía corrieron al bosque gritando por los demás y en cuestión de segundos todos los niños estaban de vuelta en el campamento a salvo. La policía llegó poco después. Encontraron a un hombre arrastrándose por el sendero, cuchillo en mano. Cerca había una bolsa de basura negra llena de sierras y herramientas ensangrentadas. No recuerdo mucho después de eso, solo las pesadillas y cómo casi muero esa noche. Cuando mi abuela falleció de neumonía en 2017, nos dejó una antigua finca en el campo, en lo profundo del sur, una zona notoria por su brutal historia con la esclavitud en las plantaciones que marcaron la tierra durante siglos. Mi abuela vivió sola allí alrededor de 5 años antes de morir. Heredó la finca de su sobrino, él tenía 59 años cuando falleció, y mis padres habían visitado unas cuantas veces, pero yo nunca había podido ir debido a la universidad y las pasantías durante el verano. Así que cuando la finca se convirtió oficialmente en nuestra, decidí que después de graduarme pasaría el verano allí. Yo quería renovar la casa, trabajar en el paisajismo e instalar un pequeño sistema de paneles solares. La abuela había estado administrando el lugar con un viejo generador de gas y, como planeaba una carrera en energía solar, parecía el proyecto perfecto, especialmente con los 150,000 que nos dejó como dinero inicial. Cuando abandoné la carretera principal y empecé a descender por los caminos de grava, debí intuir que algo iba mal. Mamá me dijo más tarde que la abuela nunca condujo. Recibía los comestibles y se mantenía sola la mayor parte del tiempo. Para llegar a la finca tuve que navegar por millas de caminos de tierra llenos de baches. El camino de entrada en sí tenía alrededor de 500 yardas de largo, bordeado de viejos árboles retorcidos cuyas ramas se doblaban hacia adentro. Su espesa copa bloqueaba la luz del sol incluso al mediodía. Los árboles parecían inclinarse cerca, como si intentaran observar a quien se acercara. Al llegar a la casa era una pesadilla de abandono. El musgo español se drapeaba sobre cada superficie como telarañas fantasmal. Las malas hierbas sofocaban las flores y las zarzas avanzaban hacia el porche. La casa lucía devorada por la naturaleza indómita. Vine solo con una mochila con suministros básicos, leña y una cámara para documentar el daño. Planeaba cocinar comidas simples en el fuego, arroz, hot dogs, cosas que no requieren electricidad. Estaba ansioso, incluso emocionado. Aterrador o no, siempre fui lógico y nunca tuve miedo de la oscuridad.
Un día pasó sin incidentes mientras exploraba. Encontré el viejo pozo, rebusqué entre las reliquias olvidadas del ático, muñecas talladas, antigüedades polvorientas con caras agrietadas, y descubrí una bodega en descomposición, probablemente utilizada en los meses de verano para mantener la comida fresca. En la parte de atrás, cerca de la línea de árboles, vi un grupo de piedras que al principio parecían rocas, pero no lo eran. Eran viejas lápidas desgastadas por el tiempo y en su mayoría ilegibles. Conté 27, pero el grupo desapareció en la espesa maleza. No me atrevía a aventurarme más allá. Probablemente había garrapatas y serpientes allí, pero me preguntaba cuántas tumbas más ocultaba la maleza. Al anochecer hice una fogata frente al porche. Instintivamente lo coloqué lo más lejos posible del cementerio, una inquietud vaga que apenas registré en el momento en que la luz del fuego parpadeaba contra los árboles retorcidos que bordeaban la entrada, convirtiendo sus ramas en dientes dentados. La oscuridad, los árboles se estiraban por encima como una masa monstruosa. La larga entrada, una garganta, que desaparecía en la nada de la oscuridad absoluta. La media luna apenas perforaba el dosel, proyectando un resplandor inquietante. Entonces noté algo. A través del humo y las llamas parpadeantes, había una figura moviéndose por la entrada. No era solo una sombra. Parecía más oscuro que la oscuridad misma, con un brillo casi antinatural, como un agujero negro que doblaba la luz a su alrededor. Mi respiración se detuvo. Agarré mi linterna y la dirigí directamente hacia la entrada. El haz cortó la noche y la figura desapareció. Solo el camino de tierra, los árboles, el silencio. Seguí mirando, pero la figura nunca reapareció. Me dije a mí mismo que era un truco de la luz, quizás humo o una nube pasajera, pero la inquietud creció. Sentí ojos sobre mí, una presencia observadora. Revisé mi teléfono. La señal todavía estaba allí, gracias a Dios. Entré y elegí una habitación de invitados en el segundo piso, al final de un largo pasillo, lejos de la habitación de la abuela. El colchón era irregular, pero sorprendentemente cómodo, y me quedé dormido rápidamente. Alrededor de las 2 de la madrugada me desperté con un gemido bajo. Distante, inquietante, casi dentro de mi cabeza. Pensé que estaba soñando hasta que el gemido se convirtió en un lamento desgarrador, mezclado con aplausos agudos y ecos de gritos distantes. El pánico surgió. Salí disparado de la cama, avanzando hacia las escaleras. El sonido parecía venir del exterior. Presioné mi cara contra una ventana y escaneé el patio y la entrada. Nada. Silencio, no hay movimiento, no hay luz, no hay signos de nadie ni de nada. Mi corazón latía con fuerza. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Revisé todas las ventanas de los 2 pisos, quietas y oscuras. Y después de 30 minutos, agotado y aterrado, me acomodé en el sofá de la sala de estar. La casa es fresca. El dormitorio de la abuela estaba al final de un corto pasillo. Justo cuando empezaba a adormecerme, lo escuché de nuevo. Un suave crujido desde el pasillo, luego un susurro tan tenue que apenas era audible. Pero conocía esa voz. Era de mi abuela. Y una palabra desesperada. Corre. No dudé. Agarré mis llaves, bajé volando las escaleras y estuve afuera en segundos. Salté a mi camioneta, aceleré y bajé velozmente por esa diabólica entrada. El árbol parecía vivo. Las sombras se acumulaban bajo sus ramas como cientos de manos ennegrecidas extendiéndose. Cuanto más avanzaba, más sombras emergían. Golpeé un enorme bache en el camino trasero y reventé un neumático, pero no me importó. Aceleré a fondo hasta llegar a un motel en ruinas. El tipo de lugar que rezas para que esté vacío, y nunca me he sentido tan seguro en mi vida. Nunca volví. Esto sucedió hace unos 17 años en las vacaciones de verano. Mi amigo y yo fuimos a visitar a otro amigo que se estaba quedando en este pequeño pueblo remoto en Bielorrusia durante el verano. La casa era de sus abuelos y todo el lugar se sentía súper aislado. Honestamente, al principio fue muy divertido. Íbamos a nadar a un lago cercano todos los días y por la noche nos quedábamos despiertos hasta tarde, simplemente sentados junto al agua, escuchando el tipo de silencio ensordecedor que solo se obtiene en el campo y hablando durante horas.
Durante el día recolectábamos hongos, explorábamos la zona, fotografiábamos y creábamos buenos recuerdos juntos. Nos quedamos unas semanas, pero luego uno de mis amigos tuvo que irse temprano debido a algunos asuntos familiares. La única salida era un autobús que venía 2 veces por semana y ella lo perdió. Entonces regresó donde nuestro amigo y preguntó si podíamos acompañarla a una carretera cercana para intentar hacer dedo. La carretera principal estaba a unas 7 millas, así que comenzamos a andar. Al llegar a mitad de semana no pasaba ningún coche. Probablemente la mayoría trabajaba o estaba en la ciudad. Dado que se hacía tarde, decidimos regresar caminando. De regreso pasamos por pueblos vecinos medio abandonados. Honestamente fue bastante escalofriante, pero nos mantuvimos a nosotros mismos, entretenidos cantando y bromeando, y manteniendo el miedo a raya. Estaba oscureciendo y aún nos quedaban 4 millas. Luego terminamos en esta carretera con un bosque denso a ambos lados. De repente empezamos a oír ruidos provenientes de los árboles. Estaba oscuro como la boca del lobo y, sinceramente, bastante inquietante. Bromeamos al respecto, pero en el fondo sentíamos que algo andaba mal. Luego mi amigo señaló y vimos 2 enormes ojos amarillos mirándonos desde los árboles. Solo seguimos caminando en silencio por un rato hasta que uno de nosotros dijo nerviosamente: «Deben ser algunas luciérnagas extrañas jugando con nosotros». Nos reímos, pero todos sabíamos que definitivamente no eran luciérnagas. Esto ocurrió mucho antes de la existencia de los celulares, por lo que no había forma de contactar a nadie. Solo debíamos continuar avanzando hacia la seguridad. Mientras nos aproximábamos al pueblo, todos escuchamos una voz de mujer desde el bosque. Nos miramos el uno al otro, ambos nos dimos cuenta de que lo escuchamos mientras el tercer amigo estaba hablando y no se dio cuenta. Se me puso la piel de gallina. Sonaba tan real y el hecho de que no fui el único que lo escuchó lo hizo aún más escalofriante. No dijimos nada hasta que volvimos a la casa. Aquí es donde se pone más raro. En el folclore eslavo no solo está el Leshi, el espíritu del bosque que protege los bosques y a veces juega trucos a las personas, sino también la Rusalka. Las Rusalki son espíritus femeninos mitológicos asociados con lagos y ríos. Por lo general se describen como mujeres hermosas con cabello largo. A veces se dice que atraen a las personas, especialmente por la noche, con su canto o voces. Habíamos estado pasando el rato en el lago tantas noches, y luego escuchar una misteriosa voz femenina proveniente de los árboles más tarde, definitivamente nos hizo preguntarnos si nos habíamos acercado un poco demasiado a algo sobrenatural. Todavía bromeamos sobre esas luciérnagas desquiciadas, pero en el fondo todos sabemos que vimos y escuchamos algo que no pudimos explicar. Entre las casas abandonadas, los ojos brillantes en el bosque y esa espeluznante voz femenina fue honestamente una de las experiencias más aterradoras y extrañas de mi vida. Y sí, todavía pienso en esas noches en el lago y me pregunto qué podría haber estado observándonos o escuchándonos desde la oscuridad. El pantano de Okefenokee se encuentra principalmente en el sur de Georgia y en parte en el norte de Florida. Voy allí desde mi niñez. Mi papá y mi tío eran entusiastas del aire libre y yo crecí aprendiendo a amar las mismas cosas. Ahora, si lo primero que te vino a la mente cuando dije pantano fueron los cocodrilos, estarías en lo correcto, y el Okefenokee tiene algunos de los más grandes alrededor. Puede sonar súper aterrador para los que no son del sur, pero el dicho extraño realmente es cierto. Si los dejas en paz, te dejarán en paz. Remando lentamente a través de las oscuras aguas color té, si pasas demasiado cerca de uno, se deslizará silenciosamente hacia las profundidades turbias. No viene a buscarte. Interrumpiste su bronceado. Como niños de escuela primaria en el sur de Georgia, era una especie de rito de iniciación ir a la excursión de Okefenokee y ser guiados en un tour por Okefenokee Joe. Joe era un verdadero amante de la naturaleza, extremadamente conocedor, amigable, bueno con los niños y divertido. Un poco extraño, pero generalmente considerado como un buen tipo, una leyenda local, él acercaría ese bote más al gran caimán de lo que mi papá jamás me permitió. Nos enseñó a nosotros, los niños, sobre ellos. Incluso llegamos a escuchar el canto de apareamiento de algunos de los machos,
y observar de cerca gran parte de su comportamiento, también nos mostraba todas las aves, serpientes y demás vida silvestre. Los habitantes del pantano estaban tan acostumbrados al bote de Joe que no huían cuando se acercaba. Grandes recuerdos. De todos modos, avanza rápido hasta mi edad adulta y todavía tengo un gran amor por el aire libre. Recientemente me había casado y estaba logrando que mi esposa e hijastra se interesaran en el kayak, el campismo y el senderismo. Las había iniciado de manera bastante sencilla: lagos tranquilos y hermosos manantiales de agua cristalina alimentando las vías fluviales de Florida. Nos habíamos encontrado con algunos caimanes, pero las chicas ya se habían acostumbrado al hecho de que no quieren hacerle daño a los humanos. Decidí que era hora de ir al Okefenokee y mostrarles el pantano de mi infancia donde solía jugar. Nos fuimos un fin de semana por impulso. No había llamado con anticipación para reservar un sitio de campamento porque supuse que aún no estaría tan ocupado, pero estaba equivocado. Todos los sitios para acampar estaban reservados. Estaba muy decepcionado, así que supongo que el guardabosques sintió lástima por mí. Nos dijo que esperáramos mientras revisaba algo más. Cuando volvió, trajo buenas noticias. Había un sitio disponible para grupos primitivos, que son áreas más grandes, generalmente ubicadas lejos de las zonas principales del campamento, ideales para grupos grandes como los Boy Scouts. No tienen electricidad. Acampamos de manera completamente primitiva siempre, así que no fue un problema. Los guardabosques explicaron que este sitio grupal había estado cerrado por 2 temporadas debido a que el camino fue arrasado. Dijeron que arreglaron el camino la semana anterior, pero no tuvieron tiempo de volver a listar el sitio como disponible. Ella ofreció vendérnoslo por una tarifa normal en lugar de la tarifa de grupo. Pagamos y ella nos muestra vagamente en el mapa cómo llegar a nuestra casa para la noche. Pensé, demonios, está muy lejos de los otros sitios. Será agradable y tranquilo. Perfecto. Mientras estábamos en la oficina, nos enteramos de que esa noche iba a haber un paseo nocturno guiado por un guardabosques. Este parque en particular, dentro de Okefenokee, es un parque de cielo oscuro, lo que significa que tiene muy poca contaminación lumínica. Ya estaba emocionado de mostrarle a mi familia las estrellas en la Vía Láctea, así que salir al agua por la noche y ver el cielo de esa manera sonaba genial. Decidimos apuntarnos al remo nocturno y nos fuimos a buscar nuestro campamento. Una vez que llegamos, se podía notar de inmediato que el área no había sido utilizada en varios años, sobrecogida, telarañas por todas partes y llena de la fauna habitual. Prefiero las cosas de esta manera, así que no lo pensé 2 veces. Estaba muy lejos de los campamentos y de la zona de la oficina principal. No se podía escuchar ni un solo sonido de otros humanos o vehículos. El área era grande, así que caminé un poco para encontrar un buen lugar para instalarme. Miré de nuevo mi mapa para intentar entender exactamente cómo estaba formada esta pequeña isla y noté que lo que estaba viendo y lo que mostraba el mapa no coincidían exactamente. Seguramente solo lo estoy interpretando mal. Montamos el campamento y disfrutamos del sol y los sonidos naturales. Era temprano en la primavera, por lo que las hordas de mosquitos y otros insectos del pantano aún no estaban en pleno apogeo. Los insectos del pantano en verano podrían ser una historia de terror. Alrededor de las 7:30 cargamos los kayaks de nuevo en mi camioneta y nos dirigimos a través del parque hasta el área de lanzamiento, ya que se suponía que nuestro recorrido guiado en kayak comenzaría a las 8. Nos acercamos al área de lanzamiento para descargar y había unas buenas 15 a 20 personas también saliendo a remar. Guiados por un joven y entusiasta guardabosques, todos nos deslizamos al agua con nuestras linternas en la configuración de luz roja. Salimos del pequeño canal por el que habíamos estado viajando y emergimos en una vía fluvial más grande que serpenteaba a través del pantano. Mientras avanzábamos lentamente y en silencio, los cipreses cubiertos de musgo español se alzaban sobre nosotros por ambos lados con un dramático atardecer naranja y rosa como telón de fondo. El sol finalmente comenzó a desaparecer. Las estrellas comenzaron a salir. Era absolutamente impresionante. Y sigue siendo uno de mis recuerdos favoritos de kayak. Nunca había visto la Vía Láctea de esa manera antes. Era luna nueva, oscuro como podía ser. Y a unas millas de nuestro lanzamiento original,
Todos nos congregamos en medio de la amplia vía fluvial y nos sentamos completamente quietos y en silencio. Las aguas oscuras e inmóviles del pantano reflejaban los cielos como un espejo. Miles de estrellas y galaxias parpadeaban sobre nosotros y debajo de nosotros. Era como estar en el espacio. Las estrellas fugaces eran visibles cada pocos minutos. Era realmente mágico. La única luz artificial en el cielo era el resplandor tenue de Jacksonville, Florida, en el horizonte, que estaba a unas 100 millas al sureste de nuestra posición. Y después de un rato, el guardabosques nos sacó a todos de nuestros trances. Era hora de volver. Cuando estábamos remando allí, había sido el crepúsculo durante la mayor parte del viaje, con muy poca luz, suficiente para siluetear los árboles y las ramas contra el cielo y un ligero brillo en el agua. Pero ahora estaba completamente oscuro. El guardabosques nos dijo que volviéramos a encender nuestras lámparas de cabeza en su configuración normal de luz blanca para que todos pudiéramos ver lo suficientemente bien para navegar fuera del pantano. A medida que cada lámpara de cabeza se encendía lentamente y el pantano se iluminaba, nos encontramos con cientos de ojos brillantes. Ahora, como dije antes, crecí aquí. Los caimanes no eran nada nuevo ni aterrador para mí. Sin embargo, cuando crecíamos, nunca nos quedábamos en el agua después del anochecer. Brillábamos nuestras luces sobre el agua para mirar todos los ojos, pero desde tierra firme, lejos de todas las bestias. Ahora me encontraba a mí mismo y a mi pequeña familia literalmente empujando a los caimanes flotantes con nuestros kayaks. Estaban absolutamente en todas partes, a lo largo de los lados del canal, así como bloqueando nuestro camino hacia el centro. El guardabosques iba al frente y aseguraba a todos que no se preocuparan. Remó hacia un gran grupo de ojos brillantes delante de nosotros y pasó directamente por ellos. La mayoría de los ojos simplemente desaparecieron bajo el agua. Pero el caimán directamente en el camino del guardabosques se agitó y su cola realmente golpeó el kayak. Los agudos jadeos del grupo perforaron el tranquilo aire nocturno del sur, pero el guardabosques no mostró signos de pánico, lo cual fue tranquilizador. Todos simplemente confiamos en el joven de que no íbamos a enfadar realmente a estos caimanes. Al remar directamente hacia ellos y a medida que avanzábamos, se escuchaban los sonidos de los caimanes siendo golpeados por los kayaks y agitándose cada pocos minutos. No hubo otro sonido discordante o movimientos, solo el constante llamado de las ranas, las cigarras y el chapoteo de estos dinosaurios perturbados. Cuando finalmente volvimos al pequeño canal que conducía al lanzamiento, ya no había más ojos brillantes. No mentiría al decir que me asusté un poco, pero honestamente no estaba entrando en pánico. El guardabosques, siendo tan tranquilo y seguro mientras lideraba el camino, hizo que fuera bastante fácil mantener la calma. Todos comenzaron a relajarse nuevamente cuando nos acercamos al lanzamiento y salimos, cargamos nuestros botes y uno por uno nos dirigimos de regreso a nuestros campamentos. Había una línea de luces traseras rojas que se alejaban hacia el campamento principal, mientras mi esposa, hija y yo nos separamos solos en la oscuridad hacia el otro lado del parque donde estaba nuestro sitio. Recuerdo esa sensación, un poco inquietante, pero todos habían pasado por el desafío de la puerta de manera segura sin problema. Ahora nos estábamos riendo de ello y comentando lo genial que fue toda la experiencia. Estábamos de buen humor, sin estrés. No teníamos idea del terror que vendría más tarde esa noche. Volvimos a nuestro lugar cerca de la medianoche con mucha hambre. Encendí un buen fuego mientras mi esposa preparaba la cena y la comida se cocinó. Cerca de la 1 de la madrugada nos acomodamos junto al fuego para estar cómodos y comer. No había dado 2 bocados a mi comida cuando comenzó la experiencia aterradora. Las cigarras y las ranas estaban cantando, pero tiendes a ahogar eso en ruido de fondo porque es muy constante. De repente, del zumbido calmante de su canto, surgió un sonido que nunca olvidaré. Un gruñido bajo, retumbante y gutural, largo, profundo y vibrante en nuestros pechos. Nos congelamos y nos miramos como diciendo, ¿escucharon eso? No pasaron ni 10 segundos cuando lo oímos otra vez. Sonaba muy cerca, como justo al otro lado de la maleza cerca de donde estábamos acampando.
Lo único a lo que honestamente podría relacionarlo en ese momento era al rugido que hace el T-Rex en Jurassic Park. Como imaginarás, estaba aterrado. He estado asustado en los bosques y los pantanos. He visto gases de pantano, figuras extrañas y he oído gritos. Estuve en el cuerpo de marines y me topé con osos en los Apalaches. He explorado todo tipo de lugares. Cuando te digo que nunca en Silac he estado tan asustado, lo digo en serio. Puro, crudo miedo primordial. Inmediatamente le dije a las chicas que subieran a la cabina de mi camioneta. Ellas suben al camión y yo salto a la caja de mi camión con mi pequeño Magnum 357 en mano. Pensé que estar allí atrás me levantaría del suelo y me daría una pequeña ventaja sobre lo que fuera que viniera. Les dije a las chicas que cerraran las puertas y abrieran la ventanita trasera para poder comunicarnos. Comencé a mover frenéticamente mi linterna, apuntando mi arma junto con ella. Pero no veo absolutamente nada. Continuamos escuchando el gruñido que venía de una dirección general, sin volverse más suave ni más fuerte, solo emitiéndose continuamente en intervalos de 3 a 5 segundos cada 30 segundos más o menos. Provenía de la maleza junto a nuestro sitio. Ilumino toda el área con mi luz, pero no veo nada. Solo hojas gruesas de palmito bajo la maleza y el pino. No hay movimiento alguno. Luego, de repente, escuchamos el sonido proveniente de la dirección completamente opuesta, más hacia el área abierta de nuestro sitio. Me doy la vuelta y dirijo mi luz en esa dirección, y es entonces cuando noto la densa niebla que se había asentado en toda el área. Era una niebla húmeda, pegajosa y sofocante. Casi de inmediato, el gruñido volvía a venir del mismo lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de que eran dos, haciendo una especie de llamada y respuesta entre ellos. Fue también cuando me di cuenta de que los otros sonidos del pantano se habían quedado en silencio. Solo el llamado y la respuesta de lo que sea que estuviera haciendo estos sonidos absolutamente desgarradores. Se volvió ensordecedoramente silencioso por un momento, nada más que la densa niebla que parecía tener un sonido silencioso propio. Mi esposa, con una voz temblorosa y trémula, me dijo que quería irse inmediatamente, y nuestra hija estuvo de acuerdo. Ahora estaba completamente aterrado. Sin embargo, no malinterpretes esto. La idea de simplemente dejar todo mi equipo de campamento caro atrás de alguna manera era más ofensiva, sin mencionar que me estaba empezando a frustrar. Estoy en mi hogar en este pantano, conozco a todos los seres vivos aquí y me siento cómodo. Me molesta casi hasta el punto de enfadarme que algo aquí me tenga tan asustado y confundido. Y comienzo a racionalizar qué podría estar haciendo este sonido. De repente reinició. Pero ahora parece que podrían ser 4 o 5. Todos gruñéndose mutuamente. Superponiéndose, viniendo de todas partes. Un coro demoníaco de retumbos profundos y absorbentes de almas que no se acercan ni se alejan, solo nos mantienen estrechamente rodeados si hubiera tenido que cagar, pero que lo habría hecho en mis pantalones cortos. Me mantuve al menos algo fresco afirmando que debía ser un animal de algún tipo, ni siquiera consideraría la idea de algo sobrenatural. Mi esposa seguía diciendo que sonaba como un gran gato, y aunque estuve de acuerdo, sabía que no era eso. Habrían tenido que ser leones o tigres masivos para hacer ese tipo de rugido extremadamente bajo. Estrujé mi cerebro para pensar en el animal más grande que podría ser, y siempre volvía a caer en el caimán. Sin embargo, acabábamos de remar a través de una manada de ellos, algunos masivos, y no habían hecho un solo sonido. No, eso no podía ser. Incluso tuve la idea de que el joven y juguetón guardabosques había orquestado algún tipo de broma extravagante y práctica sobre nosotros, los pobres campistas aquí solos. Realmente y verdaderamente no tenía idea de lo que era, y no poder ver siquiera un atisbo para poder dispararle y proteger a mi familia me hacía sentir muy impotente. Anhelaba tener más palabras para expresar mis sentimientos. Simplemente parado a ciegas en la parte trasera del camión, escuchando lo que solo podía imaginar eran las cosas más aterradoras, malvadas y viles del planeta, sabiendo que querían matar, comer o mutilar de alguna otra manera a mí y a mi familia. Sentimos que pasó una eternidad, probablemente llevábamos escondidos en el camión al menos 15 minutos. Finalmente estaba tranquilo de nuevo, les dije a las chicas que podíamos irnos, pero no dejaría el equipo.
Subí a la cabina y arranqué el camión y lo moví, posicionándolo de manera que pudiera iluminar nuestras cosas con los faros, mientras empacaba todo. Con la pistola en la mano, comencé a enrollar la tienda, recogiendo todas nuestras cosas y lanzándolas a la cama del camión, rezando para que no ocurriera nada loco como que mi camión se muriera o algo más, perfectamente sincronizado como ese momento de horror cinematográfico. Intenté poner un aire confiado para no asustar a mi familia, pero en mi cabeza me sentía tan vulnerable como si fuera la presa de algo. El gruñido no había empezado a volver. Honestamente, el silencio me asustaba más que cualquier otra cosa. Eso y la niebla. Nunca olvidaré lo opresiva que se sentía. Todo nuestro equipo estaba empapado con ella, y juro que era difícil respirar el aire. El fuego no era más que un rescoldo a pesar de que había estado rugiendo brillante hace 20 minutos. Justo cuando estaba enrollando el último colchón para dormir, un último rugido, más cercano que antes, me sacudió hasta lo más profundo de mi ser. Agarré ese mapa y me puse a correr, subiéndome al camión al estilo Duke de Hazzard, y arranqué. Ninguno de nosotros miró atrás. Descubrí más tarde, una vez que llegué a una zona con servicio de celular, que los sonidos que estábamos escuchando eran de grandes caimanes machos. Ese sonido es su llamado de apareamiento. Cuanto más fuerte, más bajo y más aterrador suene, más atractivo lo encuentra la caimán hembra. Esos deben haber sido los caimanes más sexys del pantano, porque nunca había escuchado este sonido en mi vida. Estaba bajo la impresión de que sabía cómo sonaba su llamado de apareamiento por mis experiencias de la infancia en el bote de Okefenokee Joe y con mi padre y tío. Estos caimanes debieron haber sido absolutamente masivos, verdaderas unidades para producir los sonidos que estábamos escuchando, porque no se parecía en nada a lo que había escuchado en el pantano. Era exactamente como lo que estaba en el video, pero te lo digo, en persona puedes sentir físicamente cómo te retumba por dentro. Aunque me consolaba un poco el hecho de que el ruido eran solo caimanes coqueteando y no estaban siendo agresivos hacia nosotros, mi esposa e hija todavía piensan que estábamos en peligro, dada nuestra proximidad. Entré en Google Maps e intenté averiguar exactamente dónde acampamos, porque al mirar el mapa que nos había dado el guardabosques, no deberíamos haber estado tan cerca del agua. Nunca pude descifrar dónde terminamos. No sé si fue que estábamos en el lugar equivocado, o el hecho de que el área no había tenido ninguna actividad humana durante 2 años, o una combinación de ambos. Eso nos puso tan cerca de toda esta actividad de apareamiento que normalmente no ocurriría cerca de áreas con muchos humanos. De cualquier manera, fue una experiencia que nos aceleró el corazón y de la que todavía hablamos hasta el día de hoy. Además, para agregar una pequeña anécdota divertida a la historia, mirando hacia atrás, lo más gracioso fue que mi hija estaba comiendo elote en ese momento cuando escuchamos el sonido por primera vez. Todavía lo tenía en sus manos, así que durante todo este evento de estar aterrados y escuchar los gruñidos, ella estaba sosteniendo un elote. Espero que hayas disfrutado la historia. Puedo asegurarte que fue muy real y en algunos aspectos uno de los más aterradores de mi vida. La niebla, el entorno, todo era perfecto para hacerlo mucho más escalofriante y nunca olvidaré ese tipo particular de miedo que experimenté esa noche. Soy un guardabosques y muchas personas realmente no entienden mi trabajo. Suponen que solo estoy en una caseta, tomando algunos billetes, entregando un mapa ocasional y deseando a las personas una buena caminata. Para ser honesto, yo también pensaba eso antes de empezar. La caseta, para empezar, no es tan segura como te lo imaginarías. Permíteme darte algo de contexto. Era una tarde avanzada, el sol colgaba bajo y el cielo se volvía de un hermoso tono morado y naranja. Luego este hombre apareció con las ventanas completamente oscurecidas. Capté el fuerte aroma de gasolina y cigarrillos antes de siquiera verlo. Di un paso adelante con voz firme, pero por dentro mi piel se erizaba. Entonces vi lo que sostenía. Un machete. No dijo una palabra. Me miró con ojos inescrutables. Una mano descansando en el pomo. Luego, sin previo aviso, esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una mueca de pura malicia. Y desató una tormenta de maldición. No solo palabras de ira, sino una amenaza de dañarme.
todo lo que quería hacer era que yo escuchara eso. Luego metió su coche en reversa, las llantas girando, desgarrando la tierra, mientras realizaba un giro en U, imprudente que casi lo hace chocar contra la zanja. Y desapareció por el camino, y eso fue lo último que vi de él, o eso pensé, horas después, justo cuando la luna se escondió detrás de las nubes espesas. Pensé que escuché un suave rasguño proveniente del borde de los árboles. Miré por la ventana. Nada. Y luego vi una sombra despegarse del bosque. Estaba allí, de pie más allá del haz de mi linterna. El machete brillaba contra la luna. Esta vez no hay coche. Sin palabras. Era como si me estuviera acosando. Cerré de golpe la ventana de la pequeña cabina y la cerré con llave, buscando a tientas el botón de emergencia, pero mi radio estaba muerta. Agarré mi linterna y salí disparado de la cabina con la esperanza de adelantarlo, de perderlo en el laberinto de árboles. Detrás de mí, el sonido de botas pesadas golpeando la tierra suave se hizo más fuerte, el raspado de la machete cortando a través de la maleza. Corrí a ciegas, la luz de la luna apenas atravesaba el dosel y luego escuché la voz del hombre. No puedes esconderte aquí, el pánico me arañó el pecho. No sé cómo logré escapar de él, pero llegué a una roca muy grande y me escondí detrás de ella. Nunca pensó en buscar y simplemente siguió corriendo. Esperé unos 15 minutos cuando supe que probablemente estaba lo suficientemente lejos o perdido antes de hacer mi retiro en silencio. Luego me subí a mi coche y me fui. Eso realmente me hizo pensar en mi deseo de trabajar como guardabosques después de eso. Conducíamos por un bosque profundo en el norte de México, el tipo que parece sacado de una película de terror. Pinos interminables, niebla colgando baja y apenas otros coches. Había llovido antes, así que el aire estaba cargado de ese olor a tierra mojada y pino. El camino estaba lleno de curvas y giros, no había farolas, solo naturaleza. En algún punto nos equivocamos de camino. Pensábamos que no era gran cosa. Un error tonto me hizo perder tiempo sin razón, lo que me molestó. Así que dimos la vuelta y volvimos al camino. Al salir de la curva, lo vimos. Un árbol enorme acababa de caer en la carretera, y quiero decir que las raíces aún estaban húmedas y embarradas como si el suelo hubiera renunciado a sostenerlas si no hubiéramos tomado ese giro equivocado, si no hubiéramos desperdiciado esos pocos minutos. Habríamos estado bajo ese árbol sin tiempo para frenar, sin forma de esquivar, simplemente un momento final de destino, y estoy 100% seguro de que el tiempo habría sido justo para nosotros allí mismo. Nos quedamos allí mirándolo, mi corazón latiendo, mientras la lluvia golpeaba el coche. Estaba irritado por perder tiempo, pero ahora pensaba que esos minutos desperdiciados probablemente nos habían salvado la vida. Todavía me asusta. A veces el universo juega contigo de la mejor manera posible. Hola chicos, soy Mort, gracias por escuchar, espero hayan disfrutado las historias de hoy. Siempre puedes decirme si lo hiciste y si te gustaría tener contenido extra exclusivo, no dudes en unirte a la página de membresía haciendo clic en unirte o sigue el enlace a Patreon para obtener más ventajas interesantes. Es todo por ahora, nos vemos el jueves para algunas historias de hoteles realmente escalofriantes. Y una breve actualización para todos. Estoy planeando algo especial para junio, mi mes de nacimiento. Espero hacer un video al día de lunes a viernes, una gran compilación el sábado, descansar el domingo y empezar de nuevo. Un bonanza de contenido que durará un mes y algunas de las cosas que tengo planeadas van a ser increíbles. Así que espero verte allí.